Buenas tardes. Agradecer primeramente a los organizadores, al comité científico, la organización del seminario. La comunicación que presento tiene como título el proyecto Transición de Juan O'Gorman, un ensayo hacia la producción en serie de la vivienda en México, y forma parte de un trabajo más amplio, de una tesis doctoral desarrollada en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de esta universidad, de la Universidad Politécnica. Juan O'Gorman es una figura que durante muchos años, durante décadas, ha sido conocido no solo fuera de México, sino incluso en México, como un importante pintor, como un gran muralista, y su obra como arquitecto ha sido poco conocida, ¿no? Vamos a ver. Este es uno de sus proyectos, seguramente el proyecto más publicado, la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, un proyecto de corte racionalista en el cual envuelven todo el depósito de libros con esos murales construidos mediante sistemas de prefabricación individualizada, de paneles de 1 metro por 1 metro, con piedras de colores naturales. De tal manera, Juan O'Gorman recorre toda la República seleccionando piedras, minerales con colores naturales para asegurarse de que los colores de los murales van a permanecer absolutamente inalterables, ¿no? Otro de sus proyectos bastante conocidos que él desarrolla prácticamente a la vez es esta vivienda en el Pedregal de San Ángel, una zona volcánica en la cual él prácticamente lo que hace es acondicionar un espacio natural, casi una cueva, mediante casi un mural tridimensional realizado con la misma técnica, con piedras de colores naturales, digamos que convirtiendo ese espacio natural en una vivienda, ¿no? y convirtiendo la obra pues, prácticamente en una celebración a través de un trabajo totalmente artesanal de un espacio que ya existe en la naturaleza, ¿no? Juan O'Gorman dedicó bastantes años para la selección del material y él participó como un artesano más en la colocación de los mosaicos. Pues bien, esta obra, según Juan O'Gorman, en sus memorias, es la única obra de arquitectura que él considera de valor de toda su obra, ¿no? Y es seguramente, podemos situarla en las antípodas de todas las obras que él desarrolla en su primera etapa, que es una obra de corte absolutamente racionalista. Su primera obra es esta. Él, con los ahorros de sus primeros trabajos, compra 2 parcelas anexas, 2 antiguas que habían sido anteriormente pistas de tenis, y sobre una de ellas construye esta vivienda, una vivienda que nadie le pide, que él construye, digamos, como una necesidad de demostrar la posibilidad de hacer arquitectura de una forma totalmente diferente, ¿no? Es la primera vivienda de corte totalmente racionalista que se construye en México, probablemente en toda Latinoamérica, y en ella su intención es no ya dejar en un segundo plano aspectos formales y compositivos, sino obviarlos totalmente, ¿no? Él habla de la posibilidad de hacer una arquitectura técnica, puramente técnica, frente a una arquitectura artística, y habla de la ingeniería de edificios, ¿no? Entonces, en estas construcciones, la estructura queda vista, las instalaciones son vistas. A raíz de la construcción de esta vivienda, que él construye para su padre, y que nunca habitó su padre, es una casa estudio, Diego Rivera le solicita un proyecto en la parcela anexa de una casa para él y una casa para su esposa en la misma parcela, ¿no? Entonces, en esta misma parcela, Juan O'Gorman desarrolla y construye este proyecto. La fotografía de la derecha es de julio de 1932, es una fotografía que toma Guillermo Kahlo, el padre de Frida Kahlo. En la imagen de la izquierda se aprecia, en la parte izquierda de la imagen, un pequeño volumen de una sola planta, que es el estudio de fotografía que alberga la parcela para el propio Guillermo Kahlo, ¿no? Entonces, la parcela tiene, por un lado, el estudio vivienda de Diego Rivera, la de Frida Kahlo, y el estudio de fotografía de Guillermo Kahlo. Pues bien, la imagen de la derecha es una de las fotografías que toma Guillermo Kahlo al terminarse la obra para enviar a Diego Rivera y a Frida Kahlo, que en esos momentos estaban residiendo en Estados Unidos, estaban desarrollando un encargo y no pudieron ver la obra terminada, ¿no? Coincidiendo con este momento,
se convoca en México por parte de una empresa iniciativa privada, de una constructora promotora, un concurso para desarrollar una propuesta de vivienda mínima de bajo coste para, digamos, las clases asalariadas con menos recursos, ¿no? Entonces, Juan O'Gorman presenta este proyecto bajo el lema Transición, que es un proyecto que incluye rasgos que lo distinguen totalmente de la obra que se desarrolla, por supuesto, posteriormente, pero hay algunos que son específicamente exclusivos de este proyecto, ¿no? El primero de ellos sería la utilización de módulos a distintas escalas que favorecen la posibilidad de variación de la vivienda y de combinación para generar entidades de orden superior. La vivienda se presenta como una célula, una unidad, que se puede ir combinando, incluso con partes que admiten también posibilidades de combinación. Por otra parte, el segundo concepto novedoso sería la inclusión de elementos prefabricados a partir de componentes en una propuesta absolutamente inédita en toda la construcción residencial de aquella época. Y el tercer rasgo que diferencia esta obra de otras obras de la época de Juan O'Gorman sería la posibilidad de la transformación de la vivienda a lo largo del tiempo, de la transformación para los usos a lo largo del día y la transformación para necesidades diferentes de la familia a lo largo del tiempo. Pues bien, el proyecto que presenta, él presenta estos 5 paneles, con el panel de la izquierda, ahora veremos en detalle, la unidad de vivienda básica, a su derecha los alzados y secciones de la misma, en el tercer panel unos detalles de su construcción y de algunos elementos que se integran en la vivienda, y en el cuarto y quinto panel las posibilidades de combinación de la vivienda, de los distintos tipos de vivienda que se generan a partir de los módulos, bien en viviendas aisladas, en viviendas pareadas, en hilera, incluso en vivienda multifamiliar. Estos paneles los acompaña con 2 perspectivas, donde muestra una de las 2 posibilidades de combinación. En una de ellas se aprecia una vivienda aislada y 2 viviendas pareadas, y en otra una combinación de vivienda multifamiliar. La vivienda base se configura a partir de 2 cuadrados de 4 por 4 metros, a los cuales se anexa un voladizo de 1 metro, en el cual se van albergando las camas para los 4 hijos de la familia a la que va destinada la vivienda. Juan O'Gorman propone esta vivienda como hipótesis de un matrimonio con 4 hijos, y él especifica 2 varones, 2 mujeres, y los dormitorios, las camas de los hijos van marcando el módulo exacto de la vivienda, y a partir de ahí la combinación para la configuración de la parcela, de la manzana, del barrio, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir que la vivienda tiene unas dimensiones de 4 largos de cama de largo por 5 anchos de cama de ancho, ¿no? Curiosamente, hay una parte constructiva fija que se diferencia de una parte constructiva con unos métodos muy diferentes, ¿no? En su memoria, Juan O'Gorman especifica que el deseo y la primera intención es proponer una vivienda totalmente prefabricada metálica, pero la industria de la construcción, la industria en general de la producción en México no está preparada para esa novedad, ¿no? Entonces, él propone, digamos, una versión que de alguna manera es un proyecto transición hacia una nueva forma de producción de la vivienda, ¿no? De seriación. Entonces, hay una parte de la construcción que se configura totalmente como construcción convencional, con ciertas novedades, que son unas losas de hormigón armado, aligeradas por primera vez en México con casetones bidireccionales, y esos pilares de planta cuadrada. Bueno, a pesar de que Juan O'Gorman habla mucho de su indiferencia por temas compositivos, el recurso al cuadrado, por ejemplo, está muy presente en este y en otros proyectos, ¿no? Entonces, la vivienda se forma a partir de 2 cuadrados, con pilares absolutamente cuadrados, y muchos de los componentes son cuadrados que se van subdividiendo a su vez en cuadrados, ¿no? Entonces,
Hay una parte, como decía, de construcción convencional, con losas de hormigón, con tabiquería convencional, todo el cerramiento. Y hay, por otra parte, todo un mundo de construcción metálica que se incluye en la vivienda en una segunda fase y que permite todos esos movimientos. En todo ese mundo de construcción metálica están pues todos los tabiques que se van conformando con chapa plegada, atornillada sobre angulares metálicos. Están las camas, que en el caso de los varones proponen unas camas abatibles, de tal manera que junto con los tabiques abatibles que dividen la habitación de los chicos, se configura o se permite que toda la mitad derecha de la vivienda sea un solo espacio en un momento dado, ¿no? Y el dormitorio se cierra en el momento en el que los chicos se van a dormir, ¿no? A ese mismo mundo de construcción metálica pertenece la escalera exterior, que se prefabrica y se instala junto a la vivienda, la mesa del comedor, que es también abatible, que sirve, como le indica en la memoria, también para planchar, etcétera, etcétera, todos los armarios y la tabiquería, ¿no? Entonces, esa composición metálica de la tabiquería permite que a lo largo del tiempo se pueda cambiar la distribución conservando únicamente la parte que se construye, digamos, con construcción convencional, albañilería o hormigón armado, ¿no? Junto con toda la envolvente y las losas hay un muro en L que se aprecia claramente, en torno al cual se disponen todas las instalaciones. Entonces, ese, digamos, es el muro por el cual discurren todos los fluidos. Ahí hay, unos sistemas de ventilación de la vivienda, hay un conducto para conducir, bueno, para arrojar, digamos, la ropa sucia a la planta inferior, a la planta baja, donde está el lavadero, están las chimeneas del calentador que está abajo, etcétera, etcétera. O sea, ahí se concentra, digamos, en un flujo vertical todo ese intercambio de materia, de fluidos, de energía, etcétera, etcétera, de la vivienda, ¿no? Entonces, la parte que permanece inmutable y todo lo demás tiene esa posibilidad, esa susceptibilidad de variarse, ¿no? Aquí vemos algunos de los detalles de los tabiques configurados a través con láminas plegadas, atornilladas sobre ángulos, que es lo que, bueno, él, digamos, hace unos detalles asequibles para los medios de producción de aquel momento en México, ¿no? Renuncia a un sistema demasiado sofisticado que no se pueda implementar con facilidad allí. Y en este caso se puede apreciar, digamos, cómo la vivienda al final tiene ese volumen de aire en sombra, en el cual se van a desarrollar actividades de producción, actividades de, bueno, está el lavadero, etcétera, etcétera, sobre el cual está el volumen propiamente edificado, la vivienda, y cómo ese volumen está traspasado por todas las instalaciones en ese núcleo, ese muro de hormigón que garantiza, por otra parte, la estabilidad frente a los movimientos sísmicos. Juan O'Gorman habla directamente de su inspiración en Le Corbusier, ¿no? Hacia una arquitectura, llegó a México unos años antes, él cuenta sus memorias, cómo lo leyó repetidamente, y él habla de su inspiración en la vivienda como una máquina para habitar, ¿no? Y de hecho es muy conocida la relación formal tan directa entre la casa para Diego Rivera y el estudio vivienda para el pintor Osenfant, con esos dientes de sierra, a pesar de que en las casas de Diego Rivera el volumen de los dientes de sierra se integra en el estudio, mientras que en el pintor Osenfant lo que busca Le Corbusier es configurar ese triedro de luz, esos tres planos ortogonales que generan un volumen cúbico absolutamente puro al interior, ¿no? En la casa de O'Gorman no es así. Y en la imagen de la derecha se ve también la similitud de las viviendas, los inmuebles de villa construidos por Le Corbusier en Burdeos y publicados en Hacia una arquitectura, y la similitud con la configuración de vivienda multifamiliar que él presenta en el proyecto Transición. Entonces, estas son relaciones bastante conocidas y que él mismo cuenta en sus memorias, ¿no? Menos conocida es la similitud de este proyecto con las viviendas que Le Corbusier desarrolló a lo largo de bastantes años a raíz de la ley Louchet. Se trataba de una iniciativa
para construir en Francia una cantidad importante de viviendas económicas apoyados en la industria de la construcción, ¿no? Entonces, Le Corbusier desarrolla una serie de proyectos, o digamos un proyecto que va evolucionando y tiene distintos momentos de evolución y que en algunos momentos presenta coincidencias muy significativas, no solo formales, ¿no? El propio Le Corbusier en un momento dado habla de la posibilidad de la construcción de una vivienda conforme a los métodos que se pueden implementar, digamos, en los medios existentes entonces en Francia, ¿no? Algo parecido a lo que propone Juan O'Gorman. En este caso, la imagen de arriba corresponde al proyecto Transición de Juan O'Gorman de 1932, la imagen de abajo se corresponde con el proyecto en su materialización de 1955 que hacen Le Corbusier junto a Jeanneret con la colaboración de Jean Prouvé, ¿no? Oíamos ayer hablar al profesor Fernández Galiano del interés de Prouvé y esa, digamos, esa aspiración de convertirse de alguna manera en el Henry Ford de la vivienda, ¿no? En esa posibilidad de fabricar la vivienda en serie, etcétera, etcétera. Bueno, pues es significativo también, por otra parte, que mientras que se están terminando las viviendas de Frida Kahlo y de Diego Rivera, que no pueden ver terminadas, Diego Rivera está pintando estos murales que ayer nos mostraba también la profesora Rapaport. Entonces, Diego Rivera pasó varios meses visitando las instalaciones de Detroit, acompañado por Albert Kahn, tuvieron posibilidad de conocerle, y Diego Rivera habla de su fascinación absoluta por toda aquella inmensa coreografía productiva que se producía en Detroit. O sea, queda absolutamente impresionado y él habla incluso de que a él le encantaría alabar a Henry Ford y que lo haría si no fuera pues, un exponente del capitalismo contra el que él lucha de una forma tan comprometida, ¿no? Diego Rivera es de alguna manera pues casi un segundo padre o casi un primer padre para Juan O'Gorman, ¿no? Su influencia, su ascendencia, su cercanía son muy grandes. Y él identifica en estos métodos productivos una herramienta que puede ser puesta al servicio de la revolución, ¿no? Entonces, abajo a la derecha le vemos en conversaciones con Trotsky, a quien consiguieron asilo en México después de un largo peregrinar por varios países, y con André Breton, ¿no? Juntos redactaron un manifiesto en el cual defendían la posibilidad de un arte para la revolución y una revolución para el arte, ¿no? Entonces, bueno, pues es un momento y un lugar donde ocurrieron muchísimas cosas, ¿no? en poco tiempo. En esta imagen podemos ver algunas de las construcciones que desarrolló Juan O'Gorman en su primera etapa. Vemos en la parte de la izquierda la vivienda que construyó para él mismo, un poquito más a la derecha abajo, esas 4 imágenes corresponden con la vivienda que hizo para su hermano, el historiador Edmundo O'Gorman, y bueno, arriba la casa con observatorio para un astrónomo, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas viviendas, él no continúa con la línea de investigación que de alguna manera había abierto y había cerrado con el proyecto Transición. Con el proyecto Transición se termina toda esa posibilidad de prefabricación, de seriación, etcétera, etcétera. Y lo único que queda de ese proyecto es, en la columna de la derecha, las escuelas que él construye trabajando para la Secretaría de Educación Pública, conocidas como escuelas del millón. Se conocen como escuelas del millón porque se dice que el 1.000.000 de pesos era lo que se empleaba en aquella época para una escuela. Juan O'Gorman lo emplea para construir, reformar, ampliar más de una veintena de escuelas con medios muy limitados, evidentemente, pero estableciendo las bases para lo que en México, casi hasta nuestros días, ha permitido pues, asegurar unas construcciones escolares con una calidad bastante alta, ¿no? Y ahí, como decía, se inicia, en el proyecto de transición se inicia y se cierra, lamentablemente, esta línea de investigación por parte de Juan O'Gorman. Nada más, muchas gracias.